Liga BBVA MX, que hacemos por primera vez aquí en este centro de alto rendimiento, aprovechando el avance en la construcción y el equipamiento de este CAR para el Mundial. Hoy se tomaron importantes acuerdos en el sentido del crecimiento de la liga. Hoy se presentaron ante los dueños cómo van los principales indicadores, cómo van los indicadores de la liga femenil, cómo hemos invertido los recursos en infraestructura, donde estamos hoy, los calendarios de las 3 ligas, el plan de gobierno corporativo que sigue avanzando, el plan de selecciones nacionales para el Mundial 2026, el Mundial Femenil 2031, selecciones mayores y menores, el plan de desarrollo del futbolista mexicano que presentó Ibar, fútbol base, y la comisión de árbitros. Voy directo a los resultados deportivos de esta temporada. Esta temporada la Liga MX mantiene el número 1 en el ranking de CONCACAF, con 4 de 5 clubes en los primeros 5. También en CONCACAF el Cruz Azul fue el campeón de la Copa Campeones de CONCACAF, y el Club de Fútbol Monterrey fue el club que más avanzó en el Mundial de Clubes, que también de CONCACAF, que también fue en este año. ¿Cómo cierra la asistencia antes de la semifinal? Perdón, de la final, ya con semifinales, 5% arriba, estamos llegando a 3.7 millones de personas que asistieron a esta liga, con un acento. El acento es 2 equipos que jugaban en el Estadio Azteca no lo han hecho en esta temporada y en la anterior, y eso habla más o menos de un 30-35% de menos asistencia cada 8 días al fútbol mexicano, simplemente por las limitaciones de los aforos de los estadios que utilizaron. Aún así, la asistencia de nuestra liga compara bien con la MLS y con otras ligas con las que competimos. Y este dato me parece que es muy relevante para señalar. Si ustedes ven la gráfica del 2023 para la clausura 25, veíamos una tendencia negativa. Se venían hacia abajo el número de ojos de la Liga BBVA MX, y lo que pasa del clausura 25 a la apertura 25 es que no solamente se acorta esa brecha y se corta la propia brecha, sino que se incrementa en 12%. Entonces tenemos casi 8 millones de ojos más de una liga a la otra en este propio 2025. En transferencias, vimos muchas transferencias que sonaron por su valor, y así se reflejan los números. Las transferencias se incrementaron de 1,000 millones de pesos a casi 1,400 millones de pesos en un año, un incremento del 34%. Y nuestra regla de menores generó 29 debuts en el torneo Apertura 25, 98 jugadores participaron en la regla con un promedio de 345 minutos. Eso es relevante decir. Los minutos acumulados crecieron 18% de los participantes en la regla de menores, y los debuts promedio, los minutos promedio para los debutantes crecieron 50%. En la liga ya no solamente se debuta, sino que se juega en primera división. En goles, otro resultado muy relevante. Somos la única liga respecto a la MLS y las ligas europeas que mete más de 3 goles por partido, 3.1 goles por partido. Ustedes ven de la apertura 24 a la apertura 25 se incrementó en casi 70 goles los anotados en la temporada. La liga femenil, tuvimos un aplanamiento, digamos, en la asistencia a los estadios, distinto a la liguilla, donde tenemos muy buenas asistencias, pero se decreció 1%. La asistencia promedio por partido compite con otras ligas, pero sigue siendo una área de oportunidad muy relevante
que vamos a ir. Se ha autorizado, y lo dirá Miquel en un momento más, el proceso de venta del Mazatlán. Falta el complemento de la información, que es la compra del Mazatlán por parte del equipo Atlante para jugar en el Estadio Azteca después de julio. Se nos hizo. Del Campeonato Mundial. Se nos hizo. Se nos hizo. Al fin. Fíjate. No lo dejen caer nada más, sería mi petición. Tienes razón. Yo creo no lo dejen caer. Está tranquilo. Está bien, pero de todas formas, tuve al Puebla, cómo se ha descolgado. Sí. Es muy fácil también en este formato olvidarse que sea un de los equipo equipos. olvidado. No lo dejen caer. En principio, para la gestión, perdón que te interrumpí, Sí. no lo dejen caer también los aficionados, porque conozco un montón de atlantistas. Vayan al estadio también, ¿no? Pero una cosa con la otra. Tienes toda la razón. Yo creo que hay Cuando sea que el momento. reforzarlo muchísimo al Atlante, meterle muchísimo dinero. No es lo mismo tener un equipo en esta mediocre liga de expansión que tenerlo en la primera división del fútbol mexicano, pero todavía no se da como un hecho la compra del Atlante oficialmente, la firma como tal de la compra por parte de Emilio Escalante al grupo Salinas para quedarse con el equipo de Mazatlán, pero es un hecho que el Atlante va a jugar en el Estadio Azteca en primera división el año que viene y seguramente lo va a ¿Sabes notificar. qué podría pasar también? Que se haga hasta la siguiente asamblea, la de mayo, que ahí ya se pueda oficializar esta compraventa, porque de cierta forma le das, entre comillas, cierta certidumbre a hoy por hoy el último torneo que tenga Mazatlán, y la gente también, ¿no? Mucho interés en el Mazatlán, que de por sí no hay mucho. Claro, y si hoy lo anuncian y dicen, no, pues ya se va a convertir el Mazatlán en Atlante, pero va a ser en 6 meses, es como oficialmente darle una muerte lenta, pues sí, cuando se pueden esperar la siguiente asamblea y decir, aquí cambia el certificado de afiliación. Perdón, ¿cuándo le interesó el Mazatlán a su No, directiva? nunca. Eso es muy triste, lo reflejan los resultados. No, y la combinación de que el Atlante juegue en el Azteca también es muy riesgosa, ¿no, Beto? O sea, yo no sé cómo anda, tú la conocerás mucho mejor, la base de aficionados actualmente del Atlante. ¿Qué tan poblada se verá la tribuna del Azteca cuando juegue de local Atlante? Además ya subió el aforo, con la remodelación de 83,000 a 90,000. ¿Cómo ha estado? A 90,000, o sea, ya es un estadio lo muy que grande. pasa es que pero cuando veas los porcentajes de asistencia se va a notar. Aumenta el número de partidarios de un equipo en función de sus títulos, de sus triunfos, de su O sea, no han ganado, repercusión mediática. no creo que hayan ganado muchos aficionados en los últimos 15 años. Pues no. Salvo que hay chavos que heredan este masoquismo inagotable de irle a un equipo tan perdedor y mediocre y lleno de altibajos como el Atlante, pero con un sello y con un distintivo y con una personalidad identitario de las clases populares de la Ciudad de México, porque no de Cancún, ni de Querétaro, ni de Zacatepec, sino de la Ciudad de México. Entonces, es positivo, pero tienes mucha razón, porque yo me acuerdo cuando Toño García y Cuchonal y Burillo decían, es que no sirve tenerlo en la Ciudad de México porque no va la gente a ver al Atlante. Al principio puede haber esta novedad, pero después se puede ir perdiendo y se puede ir diluyendo. Entonces, como dice Ciro, es que no los iban a ver. Sí, claro. Es que no los iban a ver. A mí me tocó mucho tiempo transmitir los Juegos de Atlante en el Estadio Nesa y tampoco pegó ahí, siendo un sitio donde podían encajar desde el punto de vista de esa popularidad de la que hablas, desde el punto de vista de que es un sitio en el que hubo fútbol de primera división mucho tiempo también, con Toros Nesa, con los Coyotes en el pasado, no pegaba. He visto al Atlante brincar de escenario en escenario y que no termina por pegar. Es de la Ciudad de México, de acuerdo, pero es mucho el tiempo perdido. Claro, ha jugado en 9 estadios diferentes, incluyendo ciudades diferentes. El equipo Atlante. Lo transmitimos en Cancún también. En Cancún jugó una final. ¿Cómo olvidar esas noches? Pero Cancún jamás pegó tampoco. Nunca. Bueno, pegó el primer torneo y después. Bueno, cuando fueron campeones con el gol de por Clemente completo. Ovalle. San Clemente Ovalle, por favor. San Clemente Ovalle. Sí. A los efectivamente. Pumas, precisamente, 2007. Tiene un nuevo entrenador que es Ricardo Carvajal. Tiene un nuevo asesor deportivo que es Mario García, un buen entrenador mexicano que no llega como entrenador sino como asesor. Así que ahí está el Atlante. Mario García, el mismo que le hacía la chamba a Maradona, al Diego, ¿no? Sí. Correcto. No, le van a tener que meter muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y no solamente eso, van a tener que hacer también una campaña de marketing muy importante para recuperar a esos atlantistas que están escondidos bajo las piedras, que se han ido olvidando del equipo porque el equipo hizo que se olvidaran de él. Sabes, recuperar es una cosa, sumar adeptos nuevos es y bien, eso bien depende complicado.
complicado. De los éxitos deportivos. ¿Sabes qué día jugaría Beto? Pero me refiero a las nuevas generaciones. Sí, no tiene ni idea de quién es el Atlante. A las nuevas generaciones es muy difícil. Es muy difícil atraerlas. Es muy difícil seducirlas. Entonces es verdaderamente complicado. Es como cuando preguntaban a qué hora juega el Necaxa y decían a la hora que tú digas. Oye, ahora, es mejor para esta Liga MX tener al Atlante que al Mazatlán FC, digámoslo también. Por lo menos es un equipo con historia, un equipo con escudo, un equipo que es reconocible. El Mazatlán no tenía ni siquiera identidad y fue muy triste que a la gente de Morelia, que sí es una plaza muy futbolera, le quitaran justamente a su equipo de Liga MX. Y por último, de mi parte, sobre este equipo Atlante, yo creo, a mí me disgusta el llegar por dedazo, por decreto. Sin embargo, sí tiene méritos deportivos, sí tiene blasones, sí tiene títulos, lo cual respalda la llegada del equipo Atlante a la primera división de regreso. Descendió en abril de 2013. Se ha ido a la segunda división 4 veces. Un equipo víctima del arrumbamiento, del olvido. Pero la gente del Atlante es muy fiel y ojalá que vuelva y se mantenga en el Estadio Azteca a partir del año que viene. Bueno, vamos a hablar, dejar de futurear y de ser románticos. Nada más, como aclaración, esto sería hasta el Apertura 2026. Correcto. Después del Mundial. Después del estadio. Después vamos a escuchar a Mikel Arriola sobre el regreso del Atlante a la primera división. Y respecto al Club Mazatlán, me permito leerles lo siguiente. El Club Mazatlán informó a la Asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado, sujeto a que se dé cumplimiento a los requisitos reglamentarios. TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga BBVA MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Dicho acuerdo está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, autorización y trámites tradicionales para este tipo de operaciones. Se espera que la operación esté totalmente concluida antes del verano del 2026. O sea que la Federación autoriza la venta del Mazatlán al Atlante y tiene que cumplir Emilio Escalante con todos los requerimientos, el formulismo, la burocracia para poder enrolar al equipo Atlante de regreso después de una prolongada ausencia el año que viene. O sea que ya es un hecho que reaparecerá el Atlante. Sí. Comprando al Mazatlán. Y acuérdate que hay que comprobar ante la Asamblea de Dueños y sobre todo ante todas estas, digamos, organizaciones que participan en un proceso de compraventa que puede ser cercano a los 1,000 millones de pesos, unos 50 millones de dólares, no menos que eso, del origen del dinero. Entonces hay una fiscalización, sí se tiene que ver de dónde viene el recurso y una vez que se cumpla sobre todo esa parte financiera, se da pie a, ¿y sabes que se haga la operación? León? ¿Quién va a asociarse con Escalante? Sí, ¿quién? ¿De dónde sale el dinero? Otra vez, ¿no? Porque no es tampoco como tan fácil decir, pues mire, yo tengo 1,000 millones de pesos, 50 millones de dólares, ¿no? En la bolsa. Otra de las cosas significativas de lo que está justo pasando en este momento en la Asamblea, para el torneo, que ya como lo decía Fran Iturbide, inicia el 9 de enero, termina el 24 de mayo, lo sabíamos previamente, se juega la liguilla sin seleccionados, pero ojo, precisamente por eso le van a permitir a los equipos utilizar 9 extranjeros en cancha en la liguilla. Los 9. Antes la regla era, tienes 9 en la plantilla, pero solo 7 al mismo tiempo en cancha. En la liguilla, un equipo va a poder jugar con los 9 no formados en México. Yo me quedo con la foto grande, lo que significa la salida de este jugador, de Ricardo Salinas Pliego, del fútbol mexicano. Lo que significa la salida de un jugador de esa relevancia, históricamente hablando, en el fútbol mexicano. Todavía le queda el Puebla. Económicamente hablando. Todavía le queda el Puebla. Pero parece que también va para el mismo camino. Va por el mismo camino. Sí. Va por el mismo camino, sí. Bueno, esto está mucho más allá, tiene que ver con el tema también político, ¿no? O sea, está muy por encima de la decisión. Pero para la industria del fútbol lo que significa para selección mexicana, para la selección mexicana en fútbol, que no esté este jugador. Y en proceso de venta están tanto Atlas por Orlegui como León por Grupo Pachuca, que ya una vez que se concrete esta compraventa, solo quedarán 2 grupos con multipropiedad en el fútbol mexicano, esos 2, Pachuca y Orlegui.
Correcto. Bueno, pues respaldando nada más lo que dice León y lo que hemos comentado hace un momento y lo que escuchamos de Miquel, está autorizada ya la venta del Mazatlán al Atlante una vez que se cierre el verano de 2026 y entonces se va a solicitar el cambio de sede para que el Atlante juegue en donde jugó desde un principio, en el Estadio Azteca.